Tenemos ya la presencia de Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores Bananeros. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias a usted. Bueno, se comenzó la semana pasada, comenzó la primera ronda de negociación con la Unión Europea, pero parecería que si bien existe la intención de querer llegar a un acuerdo, todavía existen unos puntos amarillos o rojos, como quieras llamarlo, en el sentido de que no hay mucha flexibilidad de parte de la Unión Europea para poder avanzar, y esos puntos básicamente tienen que ver con propiedad intelectual. ¿Esto podría poner en riesgo el acuerdo? Mira, yo creo que tenemos mucha confianza en primer lugar, en que la decisión final la va a tomar el presidente de la República. En segundo lugar, creemos plenamente que el señor presidente constitucional de la República ya dio las directrices a su equipo, presidido por Francisco Rivadeneira, en donde van a hacer lo mejor posible, porque este es un acuerdo de cooperación y desarrollo. No es un tratado, no es un TLC. Aquí están confundiendo peras con manzanas. Están diciendo el tratado de TLC que Estados Unidos firmó con México y Colombia está siendo afectado por los productos agrícolas que el Estados Unidos ha mandado y que tú comprendes que allá los subvencionan, los subsidian. En Latinoamérica no. Aquí Ecuador con Europa somos complementarios, no somos competitivos. Ecuador produce lo que va a enviar a Europa, no lo que Europa va a enviar acá. Esa parte yo te la entiendo, Eduardo, pero cuando leo una entrevista que diario El Telégrafo le hace a René Ramírez sobre el tema de propiedad intelectual, René Ramírez dice, es que lo que pasa es que cuando nos sentamos a la mesa de negociaciones, lo que nos sacan en relación a propiedad intelectual es lo que se había negociado con Perú y con Colombia, es decir, y ahí no hubo mucha flexibilidad. Claro que está, que dice René Ramírez, esto es la primera sentada, van a venir otras y esperamos que haya flexibilidad en el tratamiento del tema. Ahora, tú comprendes que estoy seguro que eso se va a dar. El problema está en qué es lo que representa la Unión Europea para cualquier país productor, exportador bananero y específicamente para el Ecuador. La Unión Europea compra 5.2 millones de toneladas. Es el 35% de la compra. Tiene un consumo por cápita de 13 kilos por persona. Para el Ecuador, que ha sido y es aún el principal abastecedor, representa el mercado más estable en cuanto a la firma de contratos, en cuanto a los mejores precios, en cuanto al cumplimiento de formalidades. Mira, el 85% de los trabajadores bananeros están afiliados. ¿Por qué? Porque la Unión Europea obliga dentro del Global Gap el cumplimiento de normativas ambientales, sociales y laborales, y las está cumpliendo, en donde le permite al productor exportador poder llegar más allá de los eslabones de la cadena, y en donde hay una seguridad en el cumplimiento y en el pago que no lo tiene ningún otro mercado. Ahora bien, el Ecuador ha sido y es todavía el principal abastecedor, ha hecho que lo ha venido desde hace muchísimos años. Nosotros teníamos el 40% del mercado, el 40% de nuestra cuota de mercado en la Unión Europea. Hoy tenemos el 27%. Hemos perdido fundamentalmente, no por las afirmaciones que sostiene un funcionario de Estado de nombre medio francés y de apellido inglés, creo que es Guillermo Hulon, algo así, en donde dice que es que el Ecuador ha perdido mercado porque hemos bajado nuestra producción. No, está errado. El año 2012 el Ecuador produjo 243 millones de cajas y exportó más que el año 2013, que este año exportamos 258 millones de cajas al mundo y hemos perdido un 7%. O sea, no es porque no producimos más, es simple y llanamente por esta tabla. En la tabla arancelaria, que vale la pena recordar que el presidente Correa fue el que inició el último litigio que logró el Tratado de Ginebra, en donde se reducía de 178 euros por tonelada a 148 que comenzábamos y terminábamos en 114. Pero los países que firmaron el TLC con la Unión Europea comienzan con 145 y terminan con 75. En el año 2013 el Ecuador pagó 132 euros por tonelada, mientras que Colombia y Perú pagaron 124. El año 2014, y esto significa un diferencial de 20 centavos por cada caja. De ahí más la necesidad de tener el acuerdo comercial de desarrollo. Este año pagamos 37 el 2014, y si no firmamos el 2015, son 54 centavos. Yo le pregunto a usted,
Si usted compra 1 millón de cajas como importador y tienes que pagar 54 centavos, es decir, $540.000 solo por arancel, independiente del paso del Canal de Panamá que nos cuesta $1 adicional, no vas a comprar tu banano en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en Filipinas, en México y Perú, que son los países que están creciendo. El único país que ha decrecido en las ventas a Europa es el Ecuador, y no por otra razón que por el arancel. O sea, si nosotros no firmamos al año 2015 el arancel, las afectaciones que sostiene, por un lado, Walter Spurrier, y por otro lado, ese analista y estudioso extraordinario que es Manuel Chiriboga, se van a dar, porque las afectaciones van a venir en función del trabajo, de la parte tributaria. Eso es definitivo. ¿Y dónde vamos a colocar? Si el Ecuador no se beneficia de la disminución de los aranceles, evidentemente está con una desventaja. Eso está claro. Ahora, el tema es el siguiente. A ver, ¿cuál ha sido la evolución del sector bananero en términos de productividad a lo largo de los años? Es decir, ¿se ha incrementado la producción por hectárea? No, hemos incrementado levemente, pero tenemos una gran ventaja hoy. Tenemos a un ministro de Agricultura en donde está haciendo un estudio de competitividad, en donde está tratando de lograr aspectos competitivos muy importantes para bajar los costos de producción, para que el Ecuador tenga un banano más barato, que es lo que nos interesa, poder competir de igual a igual con los competidores, no solo en la Unión Europea. Tenemos en Turquía un arancel de 140% de valores que representa $14 de impuestos. Los países del EFTA, el Ecuador perdió todo su envío por parte de pequeños productores porque tenemos un arancel del 25%, Colombia tiene 0. En los países asiáticos entran con 0 arancel muchos países competidores nuestros. Nosotros entramos con 10 y en una época con 20%. Está claro que necesitamos bajar los aranceles en el mercado de la Unión Europea y en otros mercados también. Pero el tema es el siguiente, independientemente que se dé o no se dé, el mejor escenario es que se dé y debemos apuntar a que se dé sin sacrificar el bien común, por cierto. El tema es bajar la estructura de costos tal cual como me acabas de mencionar, Eduardo, y que el Ministerio de Agricultura, me estás diciendo, está haciendo un trabajo aquí en ese sentido. Pero el tema es de la productividad por hectárea. Pero es decir, mira, tú me dices, algo se incrementó. ¿Qué más se puede bajar en cuanto a la estructura de costos? Es decir, salvo el caso que se generen economías de escala. Imagínate tú, no consentido, que no lleguemos a firmar el acuerdo con la Unión Europea. ¿Dónde colocamos 60 millones de cajas? Y si incrementamos la productividad, ¿dónde colocamos 80 millones de cajas? No hay mercado que lo absorba. Se puede ir, de suyo se va a ir el banano, pero se va a ir a $2, a $3. ¿Qué va a pasar con los productores? Van a quebrar. ¿Qué va a pasar? Va a dejar ser interesante el bananero. No solo es que van a quebrar, no van a poder cumplir con sus costos de producción. ¿Qué va a pasar con el fisco? Que hoy, gracias a una acción extraordinaria de parte de Mar Carrasco, los productores están pagando 25 millones cuando antes pagaban 3. De nuevo se va a caer. ¿Qué va a pasar con los 2.000 millones de ingresos por las ventas de banano al Ecuador? Se van a caer. Y eso no lo podemos. Va a haber hambre, miseria en el campo, que no haya actividad agrícola que la pueda suplir. Por eso es nuestra confianza que tenemos en el presidente Correa, porque tú recordarás las negociaciones que él hizo en petróleo. Antes, ¿qué era? 20 para el Ecuador, 80 para los extranjeros. Ahora es 80 para el Ecuador, 20 para los extranjeros. O sea que sí se puede negociar. No es un TLC. Claro, y el Ecuador requiere mayor generación de divisas. Ahora, en términos de generación de empleo del sector bananero, hablemos de ese tema. Es decir, ¿cuál es la generación de empleo del sector? Bueno, mira, tú calculas que por cada hectárea de banano, entre toda la cadena, o sea, productores, exportadores, transportistas, cartoneras, plásticos, navieras, portuarias, estibadores, fumigadoras, distribuidoras de insumos fertilizantes, son casi 2 personas por hectárea. Casi 2. O sea que si tú dejas... De forma directa. De forma directa e indirecta. Indirecta, ok. O sea que si tú dejas que se pierdan 50.000 hectáreas, que representará aproximadamente lo que se va a dejar de perder, lo que se va a perder. Estamos hablando de cerca de 2 millones de personas, de 2 millones de personas en familias que van a estar afectadas. Porque si tú dices, vamos a la reconversión, perfecto, vamos a la palma africana. Vamos a sembrar palma africana, que es posibilidad de hacer diésel, gasolina, lo que tú quieras, aceite. Tú por 10 hectáreas de palma africana
necesitas un trabajador. Acá por 10 hectáreas de banano directo necesitas 10 trabajadores, independiente de los que hacen la cartonera, los estibadores, los transportistas. Son 700 fulanos que todos los días están llevando en sus camiones, ya sea en contenedores o al granel, cajas a dos puertos, al puerto Bolívar y al puerto de Guayaquil y a dos puertos privados dentro del área de Guayaquil. ¿De dónde vienen? De Guaya, Los Ríos, El Oro y de 9 provincias más, que hay pequeñas producciones, pero que existen. Entonces es una actividad generadora de divisas, de plazas de trabajo, y que no necesariamente se debe comparar como se está comparando peras con manzanas con TLC. Y hay que estar pendiente, y ahí viene la función de ustedes. Aquellas personas que no conocen, informarlos a través de las entrevistas, no solo de Eduardo Ledesma, sino de los productores y de otras actividades, porque no solo es el banano que se pierde. El tema. Ahora, no me queda claro el tema de la generación de empleo, porque me dijiste 2 personas por hectárea y dices si se pierde 50.000 hectáreas serían 100.000 empleos. Ya, pero son 100.000 empleos, multiplícalo por... A ver, son 100.000 empleos en 50.000 hectáreas, pero 50.000 hectáreas no es la proporción que hoy por hoy se está llevando a Europa. Va a ser muchísimo más, porque la sobreoferta que va a haber va a generar que haya mucho más hectareaje que se pierda, porque no puedes tú cubrir los costos de producción que están en el orden de 4.50 por lo menos. Ahora, sí sería bueno, y aquí voy a pedir que me ponchen en la cámara para que nuestros amigos televidentes entiendan claramente este tema de los aranceles. Es decir, a ver, la línea aquí de abajo, ¿me estás ponchando, Juan Carlos? Sí. La línea de abajo, todavía no veo que me estás ponchando, la línea aquí abajo que estoy señalando es lo que representa la disminución arancelaria por el Tratado de Libre Comercio de Colombia y Perú. La línea superior es la línea, los acuerdos generales, es decir, Ecuador está en la línea superior. Al 2013, 124 eran los aranceles de Colombia y Perú y 132 son los aranceles de Ecuador, ¿correcto? A medida que va pasando el tiempo, Ecuador estaría al 2020, en caso de no suscribir el acuerdo, en 114 y Colombia en 75. Evidentemente, la diferencia entre el uno y el otro es lo que establecería el elemento diferenciador. Es decir, Ecuador perdería competitividad en términos de precios frente a países, en este caso como Colombia y Perú, que también exportan banano, no se diga pues otros países centroamericanos o también de otros continentes que también están produciendo banano y exportando banano a la Unión Europea. Esta es la realidad de la milanesa entonces del sector bananero. El tema es, daría la impresión, mi querido Eduardo, entonces, que aquí si no se firma el acuerdo con la Unión Europea de parte del Ecuador, el sector bananero no tendría plan B. Mira, yo te digo una cosa un poquito más compleja. Tú conoces que Europa extendió el SG Plus para todas las actividades. Pero hasta el 2014. Hasta el 2014. Pero el banano no está en el SG Plus. El banano está en este arancel diferenciado, en donde aquí tú tienes los centavos que se pierden por cada vez. Y llegas al final, son casi $1. O sea, si tú tienes que pagar, importas 10 millones de cajas, tienes que pagar 10 millones de dólares, no vas a importar una sola caja de banano ecuatoriano. Entonces, el SG Plus se puede quizás renovar, es verdad que está hasta el 2014, pero el banano no lo puede retrotraer. Entonces, para el banano es mucho más difícil, y la crisis que la vamos a comenzar a ver, ojalá que no, en este mayo o junio, cuando ya comencemos a pagar 37 centavos más, en la época alta no se siente porque se requiere banano, en la época baja, en donde hay una sobreoferta de los países centroamericanos, en donde el Ecuador tiene más banano, en donde tenemos que pagar 37 centavos solo por llegar a Europa, en donde tenemos que pagar $1.20 por cruzar el Canal de Panamá, vamos a ver, y ojalá que no sea así, ojalá me equivoque y quiero equivocarme, el efecto que va a tener en el mes de mayo, junio y julio, las exportaciones bananeras en el Ecuador. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Nosotros vamos a seguir atentos a este tema y, por cierto, también vamos a invitar a Manuel Chiriboga, que es experto en estos temas, no solamente de acuerdos comerciales, sino en el sector de desarrollo rural y agrícola, evidentemente, para que nos hable sobre qué importancia tendría el tema de propiedad intelectual para que ponga en riesgo en un momento dado una suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea. Esto de entender cuál es el bien común
es lo que tenemos que debatir para ver qué decisión debe tomar el Ecuador al respecto, a pesar de que el gobierno nacional, en la voz del propio presidente de la República, ha dicho o ha demostrado y ha expresado la intención de llegar a un acuerdo con la Unión Europea, si no recordemos su reunión con la primer ministro alemana. Una pausa y regresamos.